Imagínese de pie al borde de una piscina reluciente, mientras los vítores de una multitud llena resuenan y la orca a su lado salta graciosamente del agua por orden. El público, entusiasmado por el espectáculo por el que ha pagado mucho dinero, estalla en un estruendoso aplauso. Todo parece perfecto. Luego, en un latido, cambia el ambiente. La energía juguetona de la orca se transforma en algo más oscuro. Antes de que pueda reaccionar, sus enormes mandíbulas se cierran sobre usted y lo arrastran a las profundidades. El júbilo de la multitud se convierte en gritos, mientras el agua se agita violentamente. Esa fue la terrible realidad a la que se enfrentó Jessica Redcliffe, un día que transformó su pasión en un horror inimaginable. Pero lo que sucedió después fue aún más devastador. Jessica Redcliffe parecía destinada a una carrera con animales marinos. Su padre, un biólogo marino especializado en ballenas y delfines, la introdujo desde joven a las maravillas del océano. Creciendo en la costa del Pacífico, Jessica lo acompañaba a menudo en excursiones de investigación y observaba fascinada cómo estudiaba delfines y ballenas. Su entusiasmo creció aún más cuando asistió a su primer espectáculo de orcas en el Ocean Haven Marine Park, una instalación inspirada en el éxito de SeaWorld que rápidamente ganó notoriedad cerca de Monterey, California. Desde ese momento, Jessica estaba decidida a convertirse en entrenadora de orcas. Con tan solo 19 años, Jessica comenzó a trabajar en Ocean Haven, inicialmente como pasante, mientras estudiaba biología marina. Su dedicación y su talento natural la destacaron rápidamente de los demás y, en menos de un año, obtuvo un puesto fijo en el equipo de entrenamiento. A los 21 años, Jessica había logrado algo que pocos de su edad podían afirmar. Se convirtió en la entrenadora principal de Kiana, la orca más grande y popular del parque. Con una longitud de 6,7 metros y un peso de casi 5.500 kilogramos, Kiana era el corazón de los 6 espectáculos semanales de orcas de Ocean Haven, que atraían a miles de visitantes cada semana. La conexión de Jessica con Kiana era notable, y muchos de sus colegas notaron su relación única. Mientras que otros entrenadores a veces encontraban a Kiana desafiante, Jessica parecía sacar lo mejor de ella. Sin embargo, comenzaron a aparecer signos preocupantes. Kiana comenzó a mostrar un comportamiento impredecible, incluyendo una mayor agresión durante las alimentaciones, negarse a seguir órdenes y golpear con la aleta caudal contra las paredes del tanque. Una vez, Kiana se lanzó hacia un entrenador durante una alimentación, obligándolo a retroceder desde el borde del tanque. Sin embargo, en presencia de Jessica, Kiana permanecía tranquila y cooperativa, y respondía con precisión a sus órdenes. Como la administración del parque creía que Jessica tenía una habilidad especial para tratar con Kiana, decidieron que ella debía dirigir todos los espectáculos con ella, a pesar de las preocupaciones de otros empleados. El día de un espectáculo principal, el Ocean Haven Marine Park estaba lleno hasta el último asiento. Las familias llenaban las gradas, los niños sostenían algodón de azúcar en las manos y esperaban ansiosos la presentación. El entusiasmo era contagioso cuando la voz del presentador resonó por los altavoces y presentó a Jessica y Kiana bajo un estruendoso aplauso. Jessica subió a la plataforma con una confianza que desmentía su joven edad. Regaló al público una sonrisa radiante y dio la señal para que Kiana comenzara el espectáculo. La actuación comenzó sin problemas, mientras Taku realizaba sus rutinas sin errores bajo la dirección de Jessica. La enorme aleta dorsal de la orca cortaba el agua mientras ejecutaba cada movimiento con precisión y seguía las órdenes de Jessica sin dudar. El público estalló en aplausos cuando Taku mostró un salto impresionante. Catapultó su enorme cuerpo fuera del agua y se lanzó de nuevo a la piscina con un salto espectacular, empapando por completo las primeras filas. Los niños chillaron de alegría cuando las olas de agua salpicaron al público y los padres aplaudieron entusiasmados, cautivados por la conexión entre Jessica y la majestuosa orca. El final incluía que Jessica se metiera en la piscina para una rutina de nado sincronizado con Taku, una característica distintiva que entusiasmó al público. Cuando Jessica se sumergió en el agua, Taku la rodeó aparentemente de manera juguetona.
Pero de repente, sin previo aviso, Taku se lanzó sobre ella y mordió su torso con sus poderosas mandíbulas. El ataque fue inmediato, feroz y tan violento que a Jessica se le cortó la respiración. Gritos de horror y pánico llenaron el aire cuando el público vio cómo Taku la sacudía en el agua. Los entrenadores en la plataforma reaccionaron de inmediato. Señales de emergencia fueron activadas y se utilizaron técnicas de distracción. Lanzaron boyas, cuerdas e incluso peces al estanque, con la desesperada esperanza de desviar la atención de Taku de Jessica. Dos entrenadores se prepararon para entrar al agua con varas, pero los movimientos furiosos de Taku hicieron imposible una intervención segura. Jessica fue mantenida bajo el agua durante más de 1 minuto, mientras Taku la giraba y sacudía. Su inmensa fuerza no le dio ninguna oportunidad de escapar. Las poderosas mandíbulas de la orca causaron lesiones internas catastróficas, incluyendo costillas rotas, un pulmón perforado y lesiones masivas en el pecho. El agua se tiñó de rojo cuando el cuerpo inerte de Jessica finalmente fue liberado y flotó a la superficie. Los buzos de rescate sacaron a Jessica de la piscina en cuestión de segundos, pero el daño era demasiado grave. Los intentos de reanimación en el borde de la piscina no tuvieron éxito y fue declarada muerta en el lugar. Más tarde se confirmó que había sufrido traumatismos graves y ahogamiento. Mientras se desarrollaba la terrible escena, el personal trabajaba frenéticamente para evacuar al público. Gritos de pánico resonaban en las gradas mientras los padres protegían a sus hijos de la espantosa vista. Muchos jóvenes visitantes, algunos con recuerdos del espectáculo en las manos, estaban visiblemente traumatizados. Varias familias abandonaron el estadio apresuradamente, mientras que otras se quedaron paralizadas sin poder asimilar lo sucedido. La tragedia envió ondas de choque a través de Ocean Haven y toda la industria de parques marinos. Jessica era ampliamente considerada como una de las entrenadoras más talentosas y compasivas del parque, con un vínculo sin precedentes con Taku. Su muerte dejó muchas preguntas sobre cómo pudo suceder algo así, especialmente con alguien que tenía una relación tan cercana con la orca. ¿Fue simplemente un caso del instinto salvaje de Taku que prevaleció? ¿O hubo señales de advertencia que el parque pasó por alto? Colegas y visitantes lloraron a Jessica como una entrenadora dedicada, cuya vida estaba dedicada a su amor por los animales marinos. Su familia celebró una ceremonia conmemorativa privada junto al mar, donde recordaron su pasión, su valentía y su dedicación a Taku. Sin embargo, su muerte también provocó indignación y debates. ¿Podría Ocean Haven haber hecho más para prevenir esto? ¿Debería haberse tomado más en serio el comportamiento impredecible anterior de Taku? Y sobre todo, ¿deberían los orcas ser mantenidos en cautiverio? Después del incidente, el Ocean Haven Marine Park cerró sus puertas permanentemente. La decisión fue tomada de trasladar a Taku a un nuevo refugio marino frente a la costa del estado de Washington, donde podría pasar el resto de su vida en un entorno oceánico cercado con contacto humano mínimo. Aunque no podía reemplazar la inmensidad del océano abierto, el refugio ofrecía a Taku la oportunidad de vivir de manera más natural, lejos de la presión de las actuaciones. La trágica pérdida de Jessica abrió los ojos de muchos a los peligros de trabajar con orcas, pero ¿y si la próxima víctima ni siquiera fuera un entrenador? En SeaWorld Orlando ocurrió un incidente impactante y profundamente enigmático. Esta vez un visitante se vio afectado. En el centro estaba Tilikum, una orca masiva con un pasado aterrador que por curiosidad desencadenó una tragedia devastadora y sorprendente. Advertencia para los espectadores. Esta es una de las experiencias con orcas más desconcertantes e impresionantes que jamás escucharán. Era una noche tranquila de julio en SeaWorld Orlando, Florida. Durante el día, el extenso parque había estado lleno de vida, lleno de familias y emoción. Pero ahora yacía en silencio bajo la tenue luz de la luna. Solo las suaves olas en las piscinas, donde descansaban los residentes más famosos del parque, rompían el silencio. En el recinto más grande nadaba Tilikum, una orca de 12,000 libras que medía más de 6,7 metros de largo. Conocido por su enorme tamaño y su llamativo patrón blanco y negro, Tilikum era tanto imponente como enigmático. Un ser cuya mera presencia daba testimonio de una fuerza cruda e indomable bajo la superficie. Pero esta calma pronto sería sacudida por un intruso inesperado. Daniel Dukes, un vagabundo de 27 años, era un hombre de contradicciones. Su pasado estaba marcado por el abuso de drogas y una serie de delitos menores como allanamiento de morada, robo y posesión de drogas.
Mientras que los vecinos lo describían como un alma gentil que alimentaba a personas sin hogar y cuidaba de la fauna, otros veían en él a un hombre que luchaba con profundos problemas personales. Dukes también tendía a un comportamiento impulsivo y errático. En un incidente notorio, irrumpió en la casa de Richard Garriott, el creador del juego Ultima, del cual Dukes aparentemente estaba obsesionado. En lugar de huir cuando Garriott disparó un tiro de advertencia, Dukes, extrañamente, se dirigió al dormitorio. Se desnudó y se acostó en la cama de Garriott antes de ser arrestado por la policía. En los días antes de su fatídico encuentro con Tilikum, Dukes había sido arrestado nuevamente y se dice que se comportó de manera extraña en el parque SeaWorld. Mientras que la mayoría de los visitantes veían a las orcas como meras atracciones, Dukes las veía como seres espirituales. Una idea que finalmente debería ponerlo en peligro. El día del incidente, Daniel Dukes entró al parque SeaWorld como cualquier otro visitante y se mezcló sin problemas con la multitud. Paseó por el parque, absorbiendo las atracciones, pero algo en particular lo cautivó. Desde las gradas con vista a las piscinas de orcas, su mirada permanecía incesantemente fija en Tilikum. Mientras otros visitantes venían y se iban, charlaban y tomaban fotos, Daniel permanecía y observaba al enorme orca con una intensidad que lo distinguía de los demás. A medida que el día llegaba a su fin y la multitud se dispersaba, el comportamiento de Daniel adquirió una determinación inusual. A pesar de las barreras y los claros letreros de advertencia alrededor de los recintos, no mostró señales de querer abandonar el lugar. Ya sea impulsado por un deseo de libertad o una creencia equivocada en una conexión más profunda con la orca, su determinación era inquebrantable. Cuando finalmente se cerraron las puertas del parque y los últimos visitantes se fueron, Daniel se quedó atrás solo con sus pensamientos y su objetivo. Con la oscuridad que ahora envolvía el parque, Daniel puso su plan en marcha. El que una vez fue un animado parque SeaWorld se transformó en una vasta extensión silenciosa y sombría. Sin ser visto, se deslizó más allá de la seguridad y navegó con decidida determinación por el terreno. Al acercarse al recinto de Tilikum, el camino se volvió oscuro. Solo débiles luces superiores proporcionaban luz. La piscina se alzaba ante él, un enorme abismo sombrío. Los únicos sonidos eran el suave zumbido de las máquinas y el suave chapoteo del agua contra las paredes de la piscina. Una engañosa calma antes de lo que estaba a punto de suceder. De pie al borde del estanque, Dukes se quitó todo excepto sus pantalones cortos. El aire nocturno era fresco sobre su piel, pero no dudó. Con una profunda inhalación, trepó sobre la barrera y se deslizó en el agua. La superficie se rizó brevemente antes de calmarse de nuevo y dejar silencio. Sin que Dukes lo supiera, Tilikum estaba lejos de estar inactivo. Bajo el agua, la orca se movió alarmada por la perturbación. Años de cautiverio habían debilitado la conexión de Tilikum con la naturaleza, pero sus instintos permanecían intactos. Su cuerpo masivo se movía con gracia a través del agua. Sus ojos oscuros fijaban la figura arriba. Al principio, Dukes flotaba tranquilo. Sus movimientos eran cautelosos mientras se acostumbraba al agua fría. La piscina parecía más grande de lo que parecía desde afuera. La profundidad se extendía hacia una oscuridad inquietante. Pero mientras flotaba, una sombra apareció debajo de él. La presencia de Tilikum era inmensa. Su cuerpo masivo cortaba el agua con silenciosa precisión. Dukes probablemente no era consciente del peligro hasta que fue demasiado tarde. El ataque llegó rápido. Tilikum se lanzó hacia arriba como un tren de carga y embistió a Dukes con fuerza devastadora. El impacto le rompió las costillas y lo dejó aturdido e indefenso. Contra 12.000 libras de fuerza bruta, sobrevivir era imposible. El agua explotó en un tumulto caótico cuando las mandíbulas de Tilikum se cerraron en un lugar inesperado, en los testículos de Dukes. Con un fuerte agarre, la orca lo arrastró bajo la superficie y más profundo en la piscina. El agua burbujeaba intensamente mientras Tilikum se enfurecía. Sus movimientos eran una aterradora combinación de instinto y agresión. Dentro de segundos, el agua se calmó de nuevo. El cuerpo de Duke flotaba inmóvil mientras Tilikum giraba debajo de él y empujaba la figura, como si quisiera entender qué había sucedido. A la mañana siguiente llegó el descubrimiento. Los entrenadores, que se preparaban para el día, encontraron una escena espeluznante. En la piscina flotaba el cuerpo mutilado de Daniel Dukes, con sus heridas graves e inconfundibles. Estaba claro que había encontrado un final violento. Las enormes mandíbulas de la orca habían dejado heridas profundas y las pruebas apuntaban a un ataque con una violencia abrumadora. La noticia se difundió rápidamente y conmocionó al público.
Surgieron preguntas sobre cómo Dukes pudo eludir la seguridad y por qué había entrado en el tanque. Los investigadores reconstruyeron sus acciones y revelaron una mezcla de ansias de aventura y peligrosa curiosidad que lo llevaron al recinto. El papel de Tilikum en el incidente reavivó un acalorado debate. Este no fue el primer fallecimiento relacionado con la horca. Su historia incluía otros incidentes que habían despertado preocupación sobre su cautiverio. Los críticos argumentaban que años de cautiverio habían fomentado la agresión en el animal, transformando a un cazador otrora majestuoso en una bomba de tiempo. Para SeaWorld, la tragedia fue una pesadilla de relaciones públicas. El parque se enfrentó nuevamente a críticas intensas sobre sus prácticas, mientras que los activistas señalaban el historial violento de Tilikum como prueba de los peligros del cautiverio. Sin embargo, a pesar de toda la indignación, la pregunta central quedó sin respuesta. ¿Qué había llevado a Daniel Dukes a un acto tan imprudente? Mientras las aguas de la piscina de Tilikum se calmaban de nuevo, el horror de aquella noche servía como un sombrío recordatorio. La verdadera tragedia del cautiverio comienza mucho antes de los ataques. Comienza cuando estas majestuosas criaturas son arrancadas de la naturaleza y forzadas a vivir como artistas, lejos de su mundo natural. Las consecuencias de este cautiverio a menudo permanecen invisibles, pero pueden ser devastadoras. La historia de Namu, mucho antes que la de Tilikum, fue una de las primeras en revelar esta desgarradora realidad y nos obligó a enfrentarnos a los costos del cautiverio y al trato de la humanidad con la vida salvaje. Era 1965, cuando frente a la costa de Columbia Británica, cerca de una pequeña ciudad llamada Namu, ocurrió un acontecimiento notable. Un joven orca, atrapado en una enorme red de salmón, fue sacado del océano y llevado a un mundo que estaba muy lejos de las aguas salvajes que conocía. Su nombre era Namu, y su historia pronto se convertiría en uno de los capítulos más controvertidos en la historia de la cautividad de orcas. La vida de Namu comenzó como miembro del grupo C1, parte de la comunidad de orcas del norte, que había vivido en el noroeste del Pacífico durante siglos. Pero el destino pronto tomó un giro oscuro. Un pescador llamado William Lecovitt descubrió a Namu y lo vendió a Ted Griffin, el propietario del acuario marino de Seattle. Griffin vio una oportunidad lucrativa, no solo para mantener al orca, sino para convertirlo en la estrella de grandes espectáculos que atraerían multitudes, ganar dinero y vender entradas. Así comenzó el trágico viaje de Namu de la naturaleza a la cautividad. Cuando Namu llegó a Seattle, rápidamente se convirtió en la principal atracción del acuario de Griffin. Por primera vez, el mundo tuvo la oportunidad de ver de cerca a una orca viva. Su comportamiento juguetón, su enorme tamaño y su inquebrantable amistad con Griffin pintaron la imagen de un gigante gentil, un marcado contraste con las criaturas salvajes y peligrosas, como a menudo se representaban en los medios. La presencia de Namu desató una ola de fascinación pública, y la orca, antes temida, se convirtió en un ícono querido. Pero lo que el público no vio fue el precio que Namu pagó por esta nueva fama. Con su creciente popularidad, también aumentó la presión para actuar. Namu, ahora encerrado en un pequeño recinto en el Muelle 56 de Seattle, fue sometido a un programa diario que estaba muy lejos de su forma de vida natural. Recibía diariamente 180 kilogramos de salmón para comer, pero su cautiverio cobró un alto precio en su salud. La otrora poderosa orca asesina, que había recorrido los mares abiertos, ahora se reducía a un espectáculo. Sin embargo, el vínculo de Namu con Griffin era indiscutible. Su conexión, a veces casi telepática, fascinaba a millones, pero el público no sabía nada de la oscura realidad detrás de la vida de Namu en cautiverio. En el año 1966, poco antes del estreno de Namu, My Best Friend, murió la orca. La película, que se estrenó en el mismo año, contaba una historia conmovedora e idealizada de un hombre y su heroica orca. La trama sigue al biólogo marino Hank Donner, quien descubre a una orca herida, más tarde llamada Namu, que ha quedado varada en la costa del noroeste del Pacífico. La película se centra en la lucha de Hank por proteger a Namu de los pescadores locales, que ven a la orca como una amenaza para su sustento. Mientras los aldeanos intentan herirlo, Hank nada con Namu para demostrar la naturaleza pacífica del orca y finalmente gana la confianza tanto del animal como de la comunidad.
La película jugó un papel importante en el cambio de la percepción pública de las orcas, al presentarlas como criaturas majestuosas que merecen protección en lugar de generar miedo. Sin embargo, detrás de las cámaras, la vida de Namu era mucho más sombría. Una autopsia reveló que sufría de varias enfermedades, incluyendo una infección bacteriana, erupciones cutáneas y una infección estomacal, probablemente causadas por vertidos de aguas residuales en la bahía de Elliot, donde estaba alojado. La muerte de Namu fue trágica, no solo por el sufrimiento que soportó, sino también porque reveló las consecuencias ocultas de la fascinación humana por estos animales. Mientras la película debía mostrar el vínculo entre Namu y sus acompañantes humanos, la realidad era mucho más sombría. La película retrataba la imagen de una orca que jugaba voluntariamente con niños y protegía a sus amigos humanos de peligros. Pero en verdad, la vida de Namu estaba lejos de ser idílica. Estaba encerrado en un pequeño recinto, aislado de su familia y obligado a actuar para el entretenimiento de otros. El lanzamiento de la película, que debería haber sido una celebración de la vida de Namu, fue en cambio ensombrecido por la dolorosa realidad de su muerte. El duelo público tras la muerte de Namu fue enorme. Miles lamentaron la pérdida del orca que había conquistado sus corazones. Sin embargo, la muerte de Namu también desencadenó una importante discusión sobre la ética de mantener orcas en cautiverio. En los años siguientes, el mundo comenzó a preguntarse si el precio del entretenimiento humano valía el sufrimiento de estas magníficas criaturas. Ted Griffin, que una vez había visto a Namu como un compañero, tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Mientras presentaba al mundo a las orcas como seres inteligentes y emocionales, también había contribuido a su explotación. Griffin abogó más tarde por la liberación de las orcas en cautiverio, pero el daño ya estaba hecho. La historia de Namu sirvió como un duro recordatorio de que los humanos habían subestimado las necesidades y la complejidad de los animales que intentaban controlar. Hoy, el nombre de Namu no solo se recuerda como título de una película, sino como símbolo del cambio que él provocó. Mientras que la película contaba un cuento sobre una amistad entre un humano y una orca, la realidad de la vida de Namu era mucho más compleja. Su muerte fue un trágico recordatorio de que el entretenimiento nunca debería ir en detrimento del bienestar de un animal. Dado que la historia de Namu desencadenó la primera ola de cambio, esto fue solo el comienzo de una discusión más amplia sobre la cautividad. Pronto, la atención del mundo se centró en Keiko, la orca conocida por muchos como Siggy. Su vida, que se asemejaba a las luchas de Namu, revelaría las verdades más oscuras de la vida en cautiverio. Esta es la trágica historia de Keiko y los efectos del cautiverio en él. Keiko nació alrededor del 24 de septiembre de 1976 en la naturaleza frente a la costa de Islandia. Todavía era un niño pequeño cuando su mundo fue violentamente trastornado. En el año 1979, un ballenero llamado Joe Gunnarsson, con su equipo que trabajaba para The Whaling Company, atacó a la familia de Keiko. La escuela de orcas, que probablemente había habitado las frías aguas del Atlántico Norte durante generaciones, fue desmantelada y Keiko fue capturado. Con solo 3 años, fue llevado a un pequeño acuario en Islandia, lejos del océano y de la familia que conocía. Al principio se le llamó Siggy, más tarde recibió el nombre de Keiko, que llevaría por el resto de su turbulenta vida. Los primeros años de Keiko en cautiverio fueron todo menos agradables. Su nuevo hogar, un pequeño tanque desnudo en un parque de atracciones cerca de una ciudad remota en Islandia, era un triste sustituto de las vastas aguas abiertas de su hogar. Con el tiempo, sus condiciones de vida se deterioraron. El pequeño espacio reducido no dejaba lugar para sus instintos y comportamientos naturales. Durante años, Keiko realizó trucos para el público y vivió una vida de entretenimiento que contrastaba fuertemente con su vida en la naturaleza. A pesar de la aparente alegría de los espectáculos, algo estaba profundamente mal. Keiko estaba muy lejos de su hogar. Su salud se deterioraba y las demandas por su liberación se volvían cada vez más fuertes. En 1982, después de su tiempo en Islandia, Keiko fue vendido a Marineland en Ontario, Canadá. Allí fue llevado a una instalación más grande y presentado ante multitudes más grandes, pero los desafíos permanecieron.
Su piel mostraba signos de estrés y desarrolló lesiones dolorosas, probablemente causadas por las malas condiciones y los productos químicos en el agua. Keiko tenía dificultades para integrarse con las orcas hembras mayores en la instalación, ya que desde el principio no había sido parte de su grupo. Sus intentos de establecer contacto fueron respondidos con agresiones, y se convirtió en un ser solitario y quebrado. Marineland, que no pudo resolver el problema, lo vendió nuevamente en 1985. El nuevo hogar de Keiko fue Reno Aventura en Ciudad de México. Las condiciones allí eran posiblemente las peores hasta el momento. En un estanque construido para delfines y que tenía solo unos 3 metros de profundidad, Keiko apenas tenía espacio. Su cuerpo en crecimiento, que ya medía más de 6 metros de largo, apenas cabía en el entorno estrecho. El agua estaba mucho más caliente de lo que Keiko podía soportar y la piscina estaba llena de cloro, una sustancia química agresiva que irritaba su piel. Para ahorrar dinero, los propietarios usaban agua salada en lugar de agua de mar natural, lo que empeoraba aún más su situación. Keiko fue obligado a actuar hasta 5 veces al día, aunque su estado de salud seguía deteriorándose. Era una atracción, una fuente de ingresos, que sin embargo se operaba a costa de su bienestar. A pesar del entorno duro, Keiko permaneció dócil. Su espíritu, aunque marcado por años de cautiverio, mostró una notable resistencia y compasión. En el año 1993, la vida de Keiko cambió drásticamente cuando se convirtió en la estrella de Free Willy. La película contaba la conmovedora historia de un niño llamado Jesse que luchaba por la libertad de su amigo orca cautivo, Willy. La interpretación de Keiko como Willy conmovió profundamente a espectadores de todo el mundo y lo transformó de un orca cautivo anónimo en un símbolo global de esperanza y libertad para los animales marinos. El poderoso mensaje de la película tocó una fibra sensible, pero también dividió opiniones. Para muchos, Free Willy fue una historia inspiradora que celebró la conexión entre humanos y animales y desató una ola de admiración por orcas como Keiko. Otros, sin embargo, encontraron la película profundamente perturbadora, ya que reflejaba la explotación que intentaba condenar. Los críticos argumentaron que el uso de un verdadero orca cautivo para una historia sobre la libertad era irónico, si no devastador, y cuestionaron la ética de mantener a tales criaturas inteligentes en cautiverio con fines de entretenimiento. La verdadera historia de vida de Keiko reflejaba la de Willy en muchos aspectos, lo que profundizó aún más la conexión emocional del público con él. Esta conexión desencadenó un movimiento sin precedentes. Más de 300,000 personas llamaron, escribieron cartas y firmaron peticiones exigiendo la liberación de Keiko. Para ellos, Keiko se había convertido en algo más que una estrella de cine. Era la encarnación viviente de la libertad que Willy había alcanzado en la película. Sin embargo, mientras el mundo se reunía a su alrededor, la vida de Keiko pintaba un cuadro mucho más sombrío. Lejos del ser vivaz y juguetón que se mostró en Free Willy, Keiko estaba gravemente obeso en el momento del estreno de la película. Sus lesiones se habían agravado, había desarrollado úlceras estomacales y su sistema inmunológico estaba debilitado. Apenas podía actuar. Incluso los $75,000 que había ganado por su papel en la película, una suma que podría haber financiado el cuidado urgentemente necesario, fueron retenidos por sus dueños en lugar de ser utilizados para su ayuda. Sin embargo, los llamados a su liberación continuaron y pronto comenzó a vislumbrarse una solución. En 1995 se fundó la Free Willy Keiko Foundation. Dirigida por Warner Brothers y el International Marine Mammal Project, la fundación trabajó incansablemente para recaudar fondos para la libertad de Keiko. Más de $7 millones fueron recaudados, con contribuciones de generosos benefactores y millones de escolares. Con este dinero se desarrolló un plan para rehabilitar a Keiko y, si era posible, devolverlo a la naturaleza. En enero de 1996, Keiko fue trasladado de México al acuario de la costa de Oregón en Newport, Oregón. Por primera vez en su vida, Keiko vivía en un tanque con agua de mar y las condiciones eran notablemente mejores. Permaneció allí 8 meses para recuperar algo de la fuerza que había perdido durante los años de cautiverio. Su peso aumentó y su salud mejoró, pero el objetivo final era Keiko. Su última estancia en el zoológico fue solo una pausa en un largo y agotador viaje. El trabajo de los cuidadores no solo era visible, sino palpable: preparar a Keiko para su regreso a la naturaleza.
Las preparaciones para la liberación de Keiko comenzaron seriamente en 1998. El 9 de septiembre fue trasladado a Quick Bay, una pequeña isla frente a la costa de Islandia. La rehabilitación de Keiko fue un proceso cuidadoso y gradual. Fue entrenado para nadar largas distancias y aprender a cazar alimento de manera independiente. Se le equipó con un transmisor satelital y comenzaron las excursiones supervisadas de natación en mar abierto. Keiko aprendió de nuevo a ser la orca que una vez fue y restableció una conexión con sus instintos naturales. Después de 17 largos años en cautiverio, Keiko estaba listo para el océano. En el verano de 2002 llegó el momento que todos habían estado esperando. Keiko fue liberado en la naturaleza frente a la costa de Islandia. Fue un acontecimiento histórico. La primera vez que una orca en cautiverio fue devuelta al océano abierto. Al principio, Keiko nadaba libremente en las aguas y fue visto durante días en la bahía, pero con el tiempo, ocurrió algo inesperado. A pesar de su recién ganada libertad, Keiko seguía buscando la cercanía de las personas. Se quedó cerca de la bahía y a menudo interactuaba con personas. Aunque a veces nadaba con orcas salvajes, nunca se integró completamente en su grupo. En diciembre de 2003, a la edad de 27 años, Keiko fue encontrado nadando en una bahía en Noruega, cuando sucumbió a una neumonía. Su muerte fue el trágico final de un largo y complejo viaje que comenzó con esperanza, pero que finalmente fue demasiado para él. Muchas gracias por seguir con nosotros esta conmovedora historia de la vida de Keiko. Un recordatorio reflexivo de los enormes desafíos que conlleva trabajar con criaturas tan poderosas. Pero esto es solo el comienzo. En nuestra próxima historia revelamos los trágicos últimos momentos de Alexis Martínez, un experimentado entrenador de orcas, cuya sesión de entrenamiento rutinaria en el Loro Parque terminó en una catástrofe. Ante los ojos de un público conmocionado. ¿Qué llevó a este devastador evento? Haga clic para descubrirlo.